La militancia, damas y caballeros, en toda organización política es un acto voluntario. Nadie está forzado a ser miembro de una organización política en nuestro país. El hecho de ser militante de un partido político significa que uno comparte sus principios, comparte sus valores, comparte también las decisiones que toman sus órganos políticos. En ese sentido, evidentemente que lo más no puede hacerse responsable por lo que hace lo menos, pero lo menos sí se tiene que ser responsable de lo que hace lo más. Es decir, los militantes son responsables de las decisiones que toman sus partidos, porque son parte de su orgánica. El Partido Comunista, señora Presidenta, a diferencia de muchos partidos aquí presentes en esta sala, es un partido disciplinado, es un partido de cuadro. Usted no llega a una posición de poder dentro del Partido Comunista si usted no es una militante disciplinada y cumple con las órdenes del Comité Central del Partido Comunista. Es por ello que se nos hace tan difícil, también respecto de los ministros del Partido Comunista, creer entonces en una especie de disidencia interna en el Partido Comunista. Nos cuesta creerlo porque no es ni refleja la historia del Partido Comunista. Por otro lado, y respecto de los valores y principios que ha representado y representa el Partido Comunista, desde 1918, 1917 hasta el día de hoy, han respaldado o han sido parte de cada uno de los gobiernos tiránicos que se han llamado repúblicas populares o socialistas. Son responsables de la muerte de más de 100 millones de personas. Eso es la historia, ¿de acuerdo? Y hasta el momento que yo sepa, a diferencia del Partido Socialista, que hizo un proceso de evolución y de renovación, el Partido Comunista nunca renunció a sus principios marxistas-leninistas. Nunca lo ha hecho. Ahora pasando a lo que nos convoca en este momento, porque estamos hablando de principios generales. El Partido Comunista respalda la dictadura del proletariado, lo cual explica también por qué respalda la dictadura en Cuba, por qué respalda la dictadura en Venezuela, por qué respalda la dictadura en Nicaragua, por qué manda saludos a Norcorea, por qué se acaba de encontrar en un ¿cómo se dice esto? En un consejo, en una reunión, con representantes del gobierno de Vietnam, que también es una dictadura. El punto, señora Presidenta, es que cuando usted ve toda esta historia, se da cuenta de que efectivamente usted abraza esa historia cuando usted es militante de un partido. Cuando usted abraza la historia de ese partido y abraza sus decisiones, abraza también, por ejemplo, las decisiones que tomó en su momento el Partido Comunista respecto de mandar militantes del Partido Comunista de origen mapuche a entrenarse con las FARC en Colombia. Los correos electrónicos que prueban esto están en la radio Bio Bio, usted lo encuentra. Esto no es ni una teoría de la conspiración, ni mucho menos. Por otro lado, la prensa también nos informa de los dineros que ha recibido el Partido Comunista del gobierno venezolano, entre otras cosas para la creación de una universidad, la Universidad Arcis, a través de la cual se defraudó a miles de estudiantes. Ahora, al tema de Venezuela. Chile está sufriendo las consecuencias de lo que hace el gobierno, la tiranía venezolana. Hemos recibido prácticamente 1 millón de inmigrantes en Chile. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema laboral, nuestra educación, todo ha sido sobreexigido más allá de lo aceptable. Y sin embargo tenemos un partido en esta sala, en nuestro sistema político, que ha respaldado a la tiranía venezolana de manera sistemática. Y no solamente en la última elección, como nos mostró aquí mismo el colega Barrera, por su intermedio, señora Presidenta, sino que también el 2017. Y el 2017, señora Presidenta, el Partido Comunista salía nuevamente a avalar un fraude electoral de mayúsculas proporciones. Después de ese fraude hubieron también protestas en Venezuela. Hubieron cientos de muertos, miles de detenidos, decenas de miles
de torturados, millones tuvieron que abandonar el país. Esa es la historia. Y a esa historia usted adhiere, señora presidenta, al ser miembro del Partido Comunista, que es una decisión voluntaria. ¿Para qué hablar de lo que fue después la reacción del Partido Comunista al informe de Michelle Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Fue el Partido Comunista el que puso en duda la objetividad del informe presentado por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, e incluso insinuó que estaba sirviendo a otro tipo de intereses. Bueno, si usted se mantiene dentro del Partido Comunista, usted adhiere a esa política. Les agradecería si escucharan, porque creo que es importante el cuadro que les estoy pintando. Les pedimos un poco de silencio, por favor, a la sala Señora. para poder escuchar la argumentación del diputado Johannes Kaiser. Diputado Kaiser, Gracias. continúe, por favor. Gracias, señora presidenta. Entonces, la militancia es voluntaria. Usted adhiere voluntariamente, usted es miembro voluntario y usted se asocia también con el Partido Comunista o lo respalda de manera voluntaria. Usted llega a un cargo en nuestra corporación de la mano de lo que es su militancia. Y esa militancia es complicada para este Congreso. Miren, el Partido Comunista no solamente hablemos las cosas que ha hecho, hablemos las cosas que no ha hecho. El Partido Comunista ha guardado vergonzante silencio ante los insultos sistemáticos que ha recibido el presidente Boric y nuestro canciller y la ministra del Interior desde el gobierno venezolano. Lo trataron de merluzo, de bobo, de el bobo mayor, un borracho impertinente. Lo acusaron de trabajar para los gringos, lo trataron de gafo. Le imputaron al presidente de Chile que él estaría detrás del asesinato del teniente Ojeda desde Venezuela. Y en Chile fue el Partido Comunista el que salió a decir de que el teniente Ojeda había sido víctima probablemente solo de banda. Claro, ¿de qué banda? Del Tren de Aragua, del cual sabemos que está en conexión con el régimen venezolano. Salieron a defender al régimen venezolano. Y para el acto en que se conmemoraba a Gladys Marín, se recibieron al embajador de Venezuela con una ovación. Ese es el Partido Comunista al que adhiere la presidenta de la Cámara de Diputados. Y yo les pregunto, colegas, ¿cómo se ve esto? No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. Esta corporación está siendo representada por una militante de un partido que no puede decidir si su lealtad es con respecto del presidente de Chile o del presidente de facto de Venezuela. Es militante de un partido que no es capaz de llamar un fraude electoral un fraude electoral. Es militante de un partido que ha recibido dineros y tiene lealtades y dependencias respecto del régimen de Caracas. ¿A quién responde el Partido Comunista? ¿Al votante chileno o a los dirigentes del narco venezolano? Y la pregunta que aquí se tiene que hacer, porque aquí más de un diputado también de la centro izquierda lo ha hecho, es ¿hasta cuándo el Partido Comunista va a seguir bailando en dos matrimonios? ¿Cuándo el Partido Comunista va a empezar a mostrar efectivamente a quién le tiene y le debe lealtad? ¿Le debe lealtad a Chile o le debe lealtad al régimen venezolano? Señora presidenta, usted es libre de abandonar el Partido Comunista. Y yo lo planteé en algún momento. Usted es libre de abandonar el Partido Comunista y su terrible historia y sus malas decisiones, pero no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, y yo creo que es una pésima política para este Congreso, que nos desprestigia como Congreso, el ser liderados por el Partido Comunista, es que he presentado esta censura y espero que todos los colegas se hagan cargo de los cargos que he presentado. Muchísimas gracias, señora presidenta.